Bien, pues buenas tardes, compañeros. La Asamblea de Coordinación, secciones 10 y 11 de la CENTE les da la bienvenida a este conversatorio que le hemos denominado la inestabilidad laboral en tiempos del neoliberalismo. En este caso, pues vamos a tratar el asunto de la educación media superior y superior, porque nos parece muy importante pues que haya esa difusión de tanto de la problemática como de las luchas que se han estado dando, y sobre todo pues porque ahora sí que la educación, digamos, somos todos los niveles y los maestros pues debemos brindarnos solidaridad entre nosotros mismos, ¿no? Entre el mismo gremio, y además pues buscar la manera de que más población, en este caso los padres de familia, las comunidades, pues también se enteren de la problemática que se sucede, puesto que les afecta también a sus hijos, ¿no? Esa es una de las cuestiones que nos interesa siempre, que las luchas se coordinen, las luchas se hermanen de alguna manera, ¿no? Y bueno, para este conversatorio tenemos a nuestros tres ponentes, que por ahora los vamos a nombrar y después los iremos presentando. La profesora Carla Liceda Aguilar Islas, de la Universidad Pedagógica Nacional, en este caso es de la unidad 094. La profesora Guadalupe Carrasco Licea, de la UNAM, y el profesor Luis Bueno Rodríguez, de la UAM. Son quienes nos acompañan y quienes nos van a platicar de esas situaciones problemáticas que se dan en, en estos espacios educativos. Y bueno, para dar inicio, vamos a pedirle a la profesora Carla Lícer Aguilar Islas, de la UPN. Ella, maestra de la sección novena del CENTI, de la CENTE, ¿verdad? Participante muy activa del movimiento magisterial, y que ahora pues está enfrentando esta problemática, ¿no? Laboral en la UPN, ya en este nivel superior. Vamos a darle la palabra. Adelante, Carla. Muchas gracias. Pues buenas tardes, compañeras y compañeros. Siempre es un gusto contar con este tipo de espacios donde podamos compartir estas experiencias que tenemos no tan gratas en materia laboral, en específico de educación superior. Como ya lo mencionaron, soy académica, pero académica interina, limitada, perdón, de la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues bueno, a nombre también de mis compañeras de la unidad 094, presentamos esta problemática que hemos vivido en la última década, sobre todo en esta universidad. Y bueno, comentarles que en la Universidad Pedagógica Nacional, pues la figura jurídica que se tiene es de un órgano desconcentrado, por lo cual dependemos completamente de la SED para muchas de las definiciones, ¿no? Y pues también para las contrataciones, lo cual también ha limitado y no se han procedido desde hace muchos años. Ahorita mencionaré el tiempo para que puedan haber plazas de basificación. Se cuenta con una rectoría que en este momento está la doctora Rosa María Torres, y en nuestro caso, como somos unidades de la Ciudad de México, pues contamos con una directora de unidades, así se le nombra, que representa las unidades de toda la República Mexicana, que es la doctora Yolanda, no recuerdo su nombre, ahorita a ver si lo escriben mis compañeras en el chat, completo su apellido, perdón. Y entonces, bueno, esa es como la estructura, y bueno, ya cada unidad tiene sus directores. Entonces, bueno, voy a dar lectura al texto que hemos ido construyendo para mencionar la problemática por la que hemos estado pasando. Bueno, en los últimos años, la Universidad Pedagógica Nacional ha sufrido un déficit presupuestario que se ha recrudecido durante los últimos gobiernos neoliberales, incluyendo el último
llamado de la Cuarta Transformación. El periodo de austeridad que promueve el actual gobierno ha propiciado que, al igual que otras instituciones de educación superior, tengan que enfrentar una reducción a su presupuesto. Ello ha provocado que no se hayan pagado en este último fin de año diversas prestaciones y ha puesto en marcha el recorte de personal de honorarios de confianza y ahora de interinos limitados. Dichas decisiones de las autoridades de la UPN han tenido como consecuencia la afectación a la estabilidad laboral de sus trabajadores, académicos y no académicos interinos. Prueba de ello es que cada año nos ponen más candados para la recontratación y se establecen criterios que obstaculizan y que incluso no se encuentran en la norma. Mencionaremos algunos de ellos. En el 2018, a decenas de académicos interinos que teníamos 2 claves, aunque con un mínimo de horas, por ejemplo, una de 6 horas y otra de 4 horas, o una de 12 y otra de 4, etcétera, se nos condicionó que para la recontratación, para que esta procediera, solo debíamos tener una sola clave, sin importar que estas fueran compatibles y que por años así se había trabajado en la universidad y no había habido ningún problema. Pero además era injustificada porque no estaba basada en ninguna norma ni lineamiento. Por esta razón, muchos nos vimos afectados al perder horas y obviamente también se afectó el trabajo realizado en los programas académicos y a nuestro salario. Situación que nos pareció una política para recortar el personal, para recortar el personal y no un ajuste administrativo. Otro de los criterios y que queda fuera también de la norma es que por 4 horas, a los compañeros que llegan a tener 4 horas, les exigen que tengan grado de maestría, pues Rectoría insiste que se eleve el nivel curricular, pero sin elevar los salarios ni las prestaciones de los académicos interinos. Por otro lado, también hemos detectado que existen irregularidades en la confirmación del contrato de la aceptación para trabajar cada 5 meses y medio, que es el tiempo que dura nuestro contrato, ya que dan hasta 1 mes y medio después, ya que lo dan hasta 1 mes y medio después, y suele ocurrir que si la autoridad no lo gestionó a tiempo, estos contratos, los ingresos generados para ello ya no se pagan. Ya no nos lo pagan hasta por 1 o 3 quincenas que las hemos laborado. Queremos mencionar también que como interinos cada 5 meses y medio, para que proceda nuestra contratación, tenemos que firmar un oficio simple, al cual se le llama manifiesto, y que a la letra dice, a quien corresponda. Manifiesto bajo protesta decir verdad, de que no soy parte de ningún juicio laboral en contra de esta u otra institución, y que no desempeño otro cargo o comisión en la Administración Pública Federal. Tampoco tengo alguna situación o supuesto que pudiera generar conflicto de intereses, ni me encuentro inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión dentro del servicio público. Por lo que expido la presente en la fecha tal y con nombre tal, ¿no? Entonces, bueno, este es un oficio que siempre es algo que nos hacen firmar y que condiciona nuestra recontratación, y obviamente es para que la universidad se deslinde, ¿no?, de cualquier situación que nosotros podamos generar en contra de ella. Aunado a este manifiesto, no contamos con ningún tipo de documento en tiempo y forma donde se establezca nuestra relación laboral, es decir, que amparen que ya estamos contratados. ¿Cuándo nosotros sabemos que ya estamos contratados? Cuando nos pagan, que puede ser en la primera quincena, en la segunda o hasta la tercera. El nombramiento que nos dan lo expiden hasta 3 meses después, pero se corre el riesgo de estar laborando sin que realmente nos hayan contratado. Hemos tenido el caso de compañeras que han pasado por este proceso y que llegado ese tiempo les dicen no están contratadas. Y entonces, pues bueno, las compañeras se tienen que ir, ¿no? Pero además, también consideramos que nos deja en un estado de total indefensión en ese tiempo, si es que nos llegara a ocurrir alguna situación. Porque ¿qué nos va a amparar si nosotros enfermamos, si nosotros tenemos algún riesgo de trabajo, etcétera? No hay ningún documento que nos ampare.
Otro aspecto es la decisión de consejo académico, que también es una figura muy importante en la estructura de la universidad, porque este consejo académico ha tomado la decisión en los últimos años y más en este, de cambiar las claves, les llaman ellos claves de referencia, cada semestre a los interinos limitados, para exigirnos el trámite de compatibilidad cada 5 meses y medio, lo cual nos parece que es burocrático y arbitrario, porque en muchos casos no se nos ha cambiado ni el número de horas, ni el estatus laboral o el cambio de lugar de adscripción, tal y como lo señala la norma en el Diario Oficial de la Federación en el instructivo que establece las reglas para la compatibilidad de empleos. Situación que le hemos cuestionado a las autoridades, porque la compatibilidad solamente se puede hacer bajo esos aspectos, esos criterios que mencioné anteriormente. Pero las autoridades, sus respuestas solamente son órdenes superiores, entonces tampoco están normadas, ¿no? Se echan la pelotita entre ellos. Como consecuencia también de este déficit presupuestario enunciado, se han generado diversas reacciones del personal afectado. Primero, en la toma de instalaciones de la unidad Ajusco por el Comité Delegacional Administrativo y sus agremiados a final del 2019 y posteriormente un paro virtual por parte de los académicos de la universidad demandando el incremento al presupuesto y el pago del estímulo al desempeño académico, que esta vez fue aplicado en UMAS. Este último es exclusivo para el personal de carrera con tiempo completo y de base. Existen otros 2 estímulos económicos. Uno que es de exclusividad para el personal de base y que depende de que muestren y se sometan al cruce de datos. Y otro es que es generalizado y que se le denomina estímulo de fomento a la docencia y se sujeta a comprobar la cantidad de grupos atendidos para recibir la cantidad estipulada por semestre. El pago de los estímulos depende del presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que otorga, y que como hemos también denunciado, es cada vez más limitado. Y queremos destacar que estos estímulos económicos forman parte de percepciones que sustentan el ingreso salarial de las y los académicos de base, ilimitados y limitados de la universidad, y de no ser por estas, se visibilizarían lo raquítico que es el salario que nosotros percibimos. Es importante aclarar que estos estímulos son parte de acciones basadas en la meritocracia neoliberal impuesta, provocando la consecuente desigualdad y exclusión entre académicos, dando lugar a que solo unos cuantos reciban este beneficio. Y bueno, este es un ejemplo de las consecuencias que de los límites impuestos por el presupuesto de la UPN y las decisiones verticales y antidemocráticas tomadas por las autoridades universitarias y que han ocasionado sobre las condiciones de trabajo académico y no académico en esta casa de estudios. Y bajo esta misma línea, cabe destacar que dentro del cuerpo académico de la universidad, la exclusión es preponderante y provoca diferentes categorías y niveles, sobre todo en quienes tienen acceso a dichos estímulos y que dejan afuera a quienes hacemos el mismo trabajo, porque muchas veces tampoco gozamos de poder acceder a una beca para estudiar un doctorado, lo cual también va limitando nuestra posibilidad de profesionalización. Este tipo de acciones meritocráticas, insistimos, generan una gran desigualdad laboral, donde solo unos cuantos están en la cúspide de la pirámide con diversas prestaciones, como el año sabático, estímulos académicos y económicos que buscan mejores condiciones de vida y fortalecer un salario, pero que se convierte también en privilegios a los que tienen derecho el resto de los trabajadores, y lo que ocasiona relaciones laborales desiguales, inequitativas, excluyentes, discriminatorias y en varias ocasiones misóginas, porque también hemos sido víctimas de ese tipo de tratos. Cabe destacar que el personal de base presenta una minoría en contraste con el personal interino. Tan solo en el caso de la unidad 094, Ciudad de México, centro de la UPN, representamos los interinos el 60% del cuerpo académico que la compone, a diferencia de un 40% de los académicos de base,
los cuales difícilmente soportarían las cargas académicas que actualmente generan los programas. Esta misma realidad se presenta en otras unidades, no solamente de la Ciudad de México, sino de toda la República. Otra irregularidad consiste en que varias de las unidades de la Ciudad de México, el concurso de oposición no se ha efectuado desde el 2007. Solo en la unidad 92, que es en Ajusco, se realizó hace 5 años. Esto ha impedido la generación de plazas de nueva creación o de la dictaminación de las ya existentes, lo que contradice a lo dispuesto en el decreto de creación de la UPN del personal académico administrativo en su artículo 20, que establece que el ingreso del personal académico a la UPN será mediante concursos de oposición. También estamos conscientes que al ser un concurso de oposición abierto, pues muchos de los académicos que trabajamos ahí, pues bueno, quedaríamos fuera, ¿no? Porque evidentemente la demanda va a ser muy amplia, ¿no? Es claro que la contratación por 5 meses y medio busca evitar la generación de la antigüedad y con ello el derecho a la plaza en propiedad, para adicionalmente tener un control sobre la permanencia del personal y eliminar diversas prestaciones. Es decir, un ejército laboral de reserva que influye hacia la merma de los salarios y prestaciones limitadas. Hoy es apremiante pensar en el futuro de la universidad y las consecuencias que de ello deriven. Es evidente que la situación laboral del personal interino limitado resulta incierta al no tener estabilidad en el empleo, pues cada que termina un contrato aparece la desazón, el estrés laboral, la frustración y se dejan proyectos inconclusos, afectando pues con ello al estudiantado y a las diversas actividades sustantivas de gestión, investigación y difusión, lo cual no importa para la autoridad educativa, que quienes sean despedidos y que hayan laborado por más de 20 años, ya que ellos afirman que no los están despidiendo, sino que solamente pues se terminó el contrato, pero tales despidos no hay. Pero es muy ingrato porque muchos compañeros han trabajado por años y la universidad no les da ni las gracias, ¿no? Lo cual es indignante porque también consideramos que el trabajo que hacemos, aunque seamos interinos y limitados, tiene que ser reconocido porque también aportamos a la educación superior. Se hace necesario buscar mecanismos que consideren la reapertura de los concursos de oposición que desde hace varios años no se han realizado, pero que en esto se considere preferentemente al personal interino o que estos sean cerrados, para no poner en riesgo la atención a los programas de licenciatura y posgrado existentes y no se vean afectados en su formación académica cientos de profesores que buscan profesionalizarse. Aunado en lo anterior, queremos mencionar que en el 2020 la UPN prescindió de pagarnos los bonos de fin de año, siendo esta una de las pocas prestaciones que perciben los interinos limitados, quienes no pueden demandar dado su estatus laboral. Los compañeros de base ahorita están en demanda, algunos, no todos, pero nosotros no lo podemos hacer. Pero nos quitaron ese bono que nos daban cada año, ¿no? Entonces, pues eso limitó también nuestro salario, se vio afectado. Además, también denunciamos que existe un periodo de 15 días donde el personal interino limitado no estamos contratados y es común que las autoridades a veces soliciten el apoyo, ¿no? Para que podamos atender los diferentes programas y a los estudiantes. Y ya posterior a esos 15 días ya podemos, ya podemos incluso hasta firmar. En este año 2021 sí fueron más tajantes y nos dijeron que por orden superior igual no podíamos integrarnos durante esos 15 días, ¿no? Lo cual también nos parece que es de nuestra posición, pues no los tendremos que laborar porque también no nos los pagan y a veces no nos pagan ni los que laboramos, ¿no? También en este año para la recontratación se nos volvió a condicionar la compatibilidad y este trámite de la compatibilidad nos lo pidieron, pero la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos, porque muchos de los interinos estamos trabajando en lo que es educación básica, no la estaba expidiendo por la situación de la pandemia.
situación que lo comentamos con las autoridades, pero prevaleció en ellos la indiferencia y dijeron que le hiciéramos como quisiéramos, pero que teníamos que entregar esa compatibilidad. Y bueno, es importante que mencionemos que durante todo este proceso de la recontratación y la exigencia de la compatibilidad, fuimos sujetas de hostigamiento laboral, pues de manera constante recibimos correos del director solicitándonos el trámite, aun cuando ya le habíamos dicho que era un trámite que no se estaba realizando por esta dependencia. Pero además, la instancia administrativa de la UPN nos llamó a cada una porque fuimos notificadas en un primer momento 5 y después otras 4 compañeras. También nos llamaron de la unidad administrativa para decirnos que nuestras horas no eran compatibles, nuestras horas del primer empleo, es decir, de educación básica, no eran compatibles y que ganábamos más. Nos llegaron a cuestionar incluso nuestro salario de educación básica, ¿no? Un administrativo, lo cual no entendíamos qué relación teníamos. Obviamente, pues es hostigamiento laboral porque nosotras hicimos varias denuncias y lo vemos como una medida represiva ante la denuncia que hicimos y que fue publicada en el diario La Jornada el 9 de febrero del presente año. Bueno, ante este panorama adverso que les he comentado, es que hemos visto que se ha agudizado más por la situación de la pandemia. Se han dado de baja diversos académicos que han sido dictaminados, ya sea por jubilación o también por decesos, por lo que se allana más el camino para un futuro cercano sobre la recontratación de únicamente interinos limitados. Y eso es lo que se pretende, que la universidad sea nada más de esta inestabilidad laboral. Hoy nuevamente decidimos alzar la voz para exigir la revalorización de las académicas y académicos de la UPN, a fin de que se reconozca y valore el trabajo que realizamos y que muchas de las veces no se toma en cuenta. Por ello consideramos, 1, que se apremie dar atención inmediata a la condición que como interinos se vive. 2, que tiene que cimentarse bases claras que beneficien al personal en general y no solamente a unos cuantos. 3, que debemos contar con una representación sindical que defienda nuestros derechos laborales, aunque seamos interinos limitados. ¿Qué proponemos? Hola, Leonardo. Replantear nuevos mecanismos que den estabilidad laboral al personal interino, donde sean reconocidas las funciones que desempeñamos de docencia, de investigación, gestión, difusión y que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de la universidad y al progreso del país. 2, brindar la oportunidad de la dictaminación de las plazas que ostenta el personal docente interino mediante concursos de oposición preferentes o cerrados, para la regularización de la situación de las plazas que se ocupan. 3, definir el reemplazo generacional, es decir, cómo será el cambio entre los académicos de base que concluyan su servicio y los de nuevo ingreso. Y 4, la dignificación social y laboral para el personal académico interino y limitado. Aunado a lo que he mencionado, quiero comentar que actualmente la UPN se encuentra pasando también por un Congreso Nacional Universitario, igual en todas las unidades de la República Mexicana, y pues bueno, mucho de este Congreso, las definiciones pueden cambiar o no la figura jurídica. Sin embargo, por la situación de la pandemia está siendo virtual, es un congreso que lo está organizando tanto Rectoría como el Consejo Académico y que también hemos mencionado que no queremos que sea un congreso solamente consultivo, sino que también sea un congreso donde realmente salgan resoluciones y se escuche la voz de todos los maestros y las problemáticas que de ellas, bueno, que están presentes en cada una de ellas. Pues bueno, aquí le dejaría y muchas gracias. Y pues muchas gracias a ti, profesora Carla, por esta información tan amplia que nos das y que nos deja ver cómo hay una base, pues nada sólida en cuanto a cómo trabaja, en este caso la UPN, ¿no?
y eso nos lleva a que, claro, se dé una problemática interna muy fuerte que pues incluso deja a los mismos estudiantes en una condición pues de igual manera, ¿no? Con una cierta inestabilidad de sus propios estudios. Bien, vamos a continuar y ahora vamos a dar la palabra a la profesora Guadalupe Carrasco Licea. Como decíamos, es académica de la UNAM. Ella pues ha sido una gran luchadora social en esta universidad. Participó pues desde bueno, en muchos movimientos, ¿verdad? Pero en las huelgas que han defendido, en las que se ha defendido a la UNAM, pues también de un camino hacia la privatización, ¿no? Y pues ahora nos viene a comentar la problemática que se está viviendo también más o menos en estos mismos términos. Adelante, Guadalupe, es tuyo el micrófono. Gracias, Elizabeth. Bueno, miren, déjenme comentarles para empezar que hace más de 40 años, cuando mi esposo y yo empezamos a vivir juntos, ambos éramos ayudantes de profesor. Es decir, con 2 salarios de ayudante de profesor, pagábamos renta, comíamos, luz, gas, etcétera. Vivíamos con eso. Actualmente, el salario de un ayudante de profesor alcanza para el transporte y para echarse una torta en la facultad, y no más que eso. Y ustedes podrán decir, bueno, pero pues en 40 años todos los trabajadores han visto que su salario se ha depreciado, ha perdido poder adquisitivo, etcétera. Y es cierto, es cierto. Sobre todo desde Salinas de Gortari para acá, pues desaparecieron muchísimos trabajos formales, los que quedaron con situación salarial y condiciones laborales muy malas, y muchísimos fueron aventados al trabajo informal. Y decir trabajo informal, pues es decir, ninguna prestación. No hay vacaciones pagadas, no hay aguinaldos, no hay pensiones de jubilación, no hay incapacidades por enfermedad, nada de nada. Sin embargo, en la UNAM no a todos los profesores les fue igual, no a todos nos fue igual. Todavía a finales de los 80s, recuerdo que hubo un movimiento de profesores, bueno, no llegó movimiento, digamos protesta de profesores por por el bajo nivel de sus salarios, y recuerdo que los maestros de ciencias tomamos la planta baja de la rectoría. Entonces, bueno, llegamos ahí, hicimos una conferencia de prensa, luego hubo mesas de discusión, luego sacamos nuestras bolsas de dormir y pernoctamos en rectoría. Y al día siguiente de la mañana se hicieron brigadas, unas brigadas muy chistosas que hicimos a los semáforos cercanos a Ciudad Universitaria. Y en cada semáforo nos pusimos a limpiar parabrisas. Entonces uno le decía, señor, buenos días, soy fulana de tal, doctora en biología, profesora universitaria, y gano muy poco, ¿me permite limpiarle su parabrisas? Y claro, pues la gente decía sí, ¿no? Y sacaban le echaban al bote, etcétera. Fue una protesta interesante. De hecho, me acuerdo que en la noche una amiga me habló y me dijo que había pasado por ahí y me dijo, yo creo que el profesor que limpió mi parabrisas nada más tenía maestría porque no le quedó muy bien. Pero lo que les quiero mostrar es que éramos todos los profesores, desde los de asignatura hasta los que tenían tiempo completo, desde los más jóvenes hasta los más viejos, desde los que tenían licenciatura hasta los que tenían doctorado. Ahí estábamos todos. Y el punto es que peleábamos un aumento salarial que nos beneficiaba a todos. Es decir, era un 8, un 10, un 12, un 15% que todavía se lograba ganar en ese entonces, que era parejo para todos los profesores. Bueno, por ahí del 92 esta situación cambió drásticamente, 91, 92 yo creo, cambió drásticamente cuando la UNAM implementó el sistema de estímulos. Además del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores que tiene el CONACYT y que se había hecho desde antes, desde mediados de los 80s, al que cotizaban entonces pocos los investigadores fundamentalmente. Adentro de la universidad se creó un sistema de estímulos solo para los tiempos completos, el PRIDE,
que se llama Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo. El PRIDE tiene 4 niveles, A, B, C y D, y en el nivel A al profesor se le da 45% adicional a su salario, digamos 45% de su salario como prima, como estímulo, en el nivel B 65%, en el nivel C 85% y en el nivel D 105%. Eso duplica, más que duplica tu salario, estar en ese nivel de estímulos. Y entonces, bueno, al mismo tiempo que estancaron los aumentos salariales de manera brutal, dejándolos en 3.5, 3%, etcétera, con el argumento de que ya nada más era para cubrir supuestamente la inflación que se había dado en cada año. Recuerden que esos salarios, esos aumentos se pactan para el salario mínimo, pero marcan el tope de lo que van a dar en todos lados como aumento salarial. Entonces, al mismo tiempo que estancan el aumento salarial, sucede que nos avientan a los maestros, porque de verdad que era sentirse como aquello del burro y la zanahoria, ¿se acuerdan, no? O sea, uno ahí va persiguiendo y persiguiendo el nivel de estímulos que ahora quieres alcanzar. Bueno, los profes de tiempo completo, entonces yo no lo era. Y había una serie de requisitos, puntos. Entonces, cada maestro su salario, cada maestro sus puntitos. A la hora que había que reportar para el PRIDE, había ahí, bueno, si tú habías, qué grado académico tenías, cuántos artículos habías publicado, etcétera, cada cosa te daba puntaje. Y lo que menos valía en el primer sistema de PRIDE, en el primer sistema de puntuación del PRIDE, lo que menos valía era la docencia. Tenía el mismo peso 10 semestres de dar clases que dirigir una tesis de doctorado. La docencia depreciada. No te daba puntitos ser buen maestro, no te daba puntitos dedicarte a dar clases, etc. Y bueno, eso provocó una enorme división dentro de la universidad que se ha ido agudizando y agudizando y agudizando. Años después abrieron un sistema de estímulos también para los de asignatura, pero bueno, la verdad es que es ridículo comparado con lo que ganan los profesores de tiempo completo. En realidad, eso ha provocado una división salvajísima, en donde en los extremos tenemos profesores e investigadores que están en el más alto nivel de plaza, están en el más alto nivel de estímulos y tienen una buena antigüedad, y que ganan entre 100 y 150,000 pesos mensuales dentro de la UNAM, más el SNI afuera, ¿no? Los que están en este sistema. Y en el otro extremo tenemos un montón de profesores y ayudantes que andan recibiendo del orden de 2,000 pesos mensuales. Así de salvaje la desigualdad. El promedio de lo que gana, bueno, se calcula que alrededor del 70% de las horas clase que se dan en la universidad las imparten los profesores de asignatura. 70%. Y sin embargo, el promedio del ingreso de los profesores de asignatura anda rondando entre los 5,000 y los 6,000 pesos mensuales. Hay profesores de asignatura con 20, 25 años de antigüedad o más que han firmado contrato cada semestre toda su vida. Se han echado 50 contratos o más cada semestre. La situación es mucho más grave entre los profesores de asignatura de las facultades, porque ahí en general hay un tope de horas, o sea, no te contratan por más de un cierto tope de horas establecido, que oscila entre los 14, 15 horas semana-mes, o sea, 15 horas a la semana. En ciencias, por ejemplo, es de 10 horas a la semana este tope, y que impone que tú no puedes acceder a más ingreso dentro de la UNAM. En el bachillerato la situación es diferente, porque ese tope no existe. Entonces hay profesores de asignatura con 30 horas. Es una friega, porque son 30 horas pizarrón, o sea, 30 horas pizarrón a la semana. Muchísimo tiempo de trabajo, sin considerar pues todo lo que es preparación, calificación, y ya saben, todos ustedes son expertos en ese tema, ¿no?
pero como sea, después de las 15 horas se paga una compensación docente por cada hora, y entonces, bueno, un profe que tiene hasta 30 horas pizarrón, tiene un salario con el que más o menos puede vivir, pero un profesor de asignatura de facultad no tiene esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Tienes un estudiante, por ejemplo, en un extremo, un estudiante recién egresado, que incluso puede tener maestría o doctorado, que quiere hacer carrera académica y que en ese momento no hay concursos, entonces entra a dar clases, ¿no? Entra a dar clases y esperando una oportunidad para concursar por una plaza. Pero este chavo no puede vivir con lo que gana dando clases en la facultad. Entonces, además de eso, pues tiene que empezar a dar clases en otras universidades. Tiene que empezar a dar clases en otros lados. Entonces, yo por muchos años, yo tengo 45 años de antigüedad en la UNAM, 40 de esos años fui profesora de asignatura y tengo 5 años de ser de tiempo completo. Claro, en mi situación además pesaba lo político, o sea, tuve una represión política por la cual no me contrataban, ni aunque tuviera doctorado desde hace muchísimos años. Pero el chiste es que este chavo, digamos, está en esa situación. Yo trabajaba en la UNAM, donde tenía prestaciones, pero no vivía de eso y entonces trabajaba en universidades privadas. Eso le pasa a muchos. Entonces trabajan aquí, dan unas clases, se van acá, dan otras clases, y luego viene un concurso y dice, a ver, ¿qué has publicado en el último año? ¿Y qué creen que han publicado? Pues nada, si andan de profesores taxi, ¿no? Ves para acá, o camión, vas para allá, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va alejando la posibilidad de que accedas a una plaza de tiempo completo. Entonces, hay 70% de los cursos impartidos por ellos, el número de horas está limitado en las facultades, la inestabilidad. La inestabilidad es brutal. El profesor de asignatura no tiene ningún derecho, ningún derecho. Como decía Carla en su intervención, al siguiente semestre puedes no darte nada y no te están corriendo, nada más no te están recontratando porque se te acabó el contrato y ya, ¿no? Entonces, cada semestre estás ahí cruzando los dedos a ver si la comisión de asignación de cursos, donde no hay ningún profesor de asignatura, decide darte algún grupo, si te mantienen tus horas, si te las bajan, si tienes acceso a un aumento, no sabes qué va a pasar, no tienes ninguna garantía de nada. Y encima de todo, sucede que hay un fuerte rezago en los pagos. Yo decía hace poco en una de las reuniones de la UNAM, es increíble que una universidad como la nuestra, con el desarrollo tecnológico que hay en multitud de institutos y dependencias de la UNAM, con la cantidad de conocimiento acumulado que hay en la cantidad de profesionales que trabajan en la UNAM, no haya desarrollado un sistema de pagos electrónico eficiente y ágil. Según el contrato colectivo, a los profesores de nuevo ingreso se les debe pagar en a lo más 2 quincenas. Eso nunca pasa. Se tardan 3, 4, 5 o más. Pero además sucede lo siguiente. Tú eres un maestro. Este semestre tuviste clase, el siguiente semestre no te dieron materias y pues dejaste de cobrar. Para el tercer semestre volviste a tener clase, se tardan tanto en pagar que nunca te pagan mensualmente y al final te dan un pago único por todo el semestre, y cuando recibes tu pago único resulta que tienes a sueldos, o sea, descuentos. Entonces dices, ¿cómo? ¿Pero por qué a sueldos? Pues porque tu cheque siguió saliendo, así como se tardan 3, 4 quincenas en que salga por primera vez. Cuando tú ya no estás dando clases, ellos lo siguen sacando 3, 4 quincenas y tú le dices, oye, pero yo no lo cobré. Pero la UNAM lo emitió, entonces te lo descuenta. Entonces vamos a arreglar esto y otras 2 quincenas hasta que se regulariza la situación de ese asueldo y te lo regresa. Bueno, esto se agudizó así, pero terriblemente en la pandemia. Y eso fue lo que dio origen al movimiento que se está viviendo ahorita. Además, déjenme decirles antes de pasar esta última parte del movimiento actual, que otro problema es que la posibilidad de acceder a plazas está regulada porque hay muy poquitas plazas de tiempo completo. Es decir, la UNAM quiere conservar esa proporción de
70% de las horas clase que las sigan dando los de asignatura y solo el resto las de tiempo completo. Entonces resulta que un profesor de tiempo completo da menos horas clase, tiene muchas responsabilidades iguales a las de un profesor de asignatura y gana muchísimo más, pero hay muy pocos concursos para plazas de tiempo completo y cuando las hay sucede que los que ya más tiempo tienen, como la docencia vale poquito o nada para el acceso a las plazas, pues no las ganan, no las ganan, ni aunque tengan 20 horas y 20 años de experiencia, muchas y muy gratificantes recomendaciones de sus alumnos, ni nada. Bueno, última, déjenme terminar con esto porque sé que se está acabando un tiempo, pero lo que pasó en esta época de la pandemia es que todos los profesores que eran de nuevo ingreso o que habían tenido movimientos en sus plazas, en su número de horas, dejaron de recibir su cheque, pero por todo el tiempo del mundo. O sea, algunos estaban esperando, pues ya, como ya saben, su pago único. Y el pago único no llegó en todo el semestre. Entonces empezó el siguiente semestre y no había llegado nada. Y eso fue lo que generó este movimiento en el que empezamos ahora. Más de 100 profesores de la Facultad de Ciencias no habían recibido sus pagos o habían recibido pagos ridículos durante la pandemia. En una situación tan crítica para todo el país, en una situación de tan pocos recursos económicos para muchas familias, la UNAM simplemente dejó de pagar. Y argumentó, bueno, pues es que los procedimientos son así, ya así, ya asado, y ahora no se pudieron hacer así, ya así, ya asado. Tú dices, a ver, espérate, ¿en qué cabeza cabe? Estamos en una situación crítica. Tú tienes que poner medidas extraordinarias. A mí, ¿qué me importa? ¿Cómo es el procedimiento usual? A mí, págame, punto, ¿no? Narraba un estudiante del CCH Sur en una asamblea recientemente que en su familia sucedió que, bueno, pues su padre era el sostén económico fundamental, pero su hermana acababa de entrar como ayudante de profesor en una facultad. El padre enfermó de COVID y la hermana se dirigió a las autoridades para decir, páguenme por favor, ¿no? Bueno, la hermana recibió su pago un mes después de que murió su padre y con descuentos. Le pagaron 1,800 pesos, ¿no? Bueno, pues claro que hay indignación, pues claro que empezaron los paros, pues claro que empezaron las movilizaciones, aunque estemos en pandemia, pues claro que empezó todo lo que empezó y por eso estamos en esta situación. Creo que ya se me acabó el tiempo, así que ahí la voy a dejar. Muchas gracias, Guadalupe. De todas maneras, vamos a dar también cabida posteriormente a preguntas, a comentarios y también para que ustedes pues hablen más al respecto de la problemática, ¿no? Okay. Y sí, vemos que pues es muy similar, cada una, claro, tiene sus maneras, sus formas, pero lo que estamos viendo es cómo estos sistemas de estímulos pues afectan grandemente, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, en el movimiento acá del Magisterio de la SEP, cuando en el 94 se establece que van a instalar ese sistema de estímulos acá, pues también dimos una protesta, pero pues que no pudo avanzar. Bien, vamos a continuar entonces ahora con la exposición del profesor Luis Bueno Rodríguez. Él labora en la UAM Iztapalapa. Él ha sido secretario de Asuntos Académicos del CITUAM. También es ex secretario general del mismo sindicato. Pues ha participado, digamos, también de pues, las luchas del CITUAM, de todas estas problemáticas. Ha tenido que, pues, interceder y de alguna manera, pues, también es pues un acompañante del movimiento de la coordinadora, puesto que estamos también en las luchas, digamos, en conjunto, ¿no? Por todas las situaciones que se dan en nuestro país. Le damos la palabra
profesor Luis Bueno, académico de la UAM. Adelante. Perdón, su micrófono si lo activa. Sí. Adelante. Te agradecería que me fijaras tiempo, creo que nos conviene a todos. Sí, estamos Luego trabajando soy sobre proclive a 10 minutos. abusar del uso de la palabra, entonces mejor, más vale que sí, con toda energía, me digas, ya Luis, ya, Sí, no hay problema. te faltan 3 minutos y demás, ¿no? Bueno, Adelante. estoy muy feliz de estar con ustedes, con todas y todos ustedes, pues compartiendo pues también igual algunas reflexiones y demás. La intervención de Guadalupe, sobre todo la parte inicial, pues me trajo muchos recuerdos. Yo soy egresado de la UNAM y seguramente estas anécdotas se refieren a esa misma época que yo la viví de estudiante primero en la UNAM y luego de recién egresado, creo que todavía ni me titulaba y ya mi propia facultad me había contratado como, como profesor adjunto. Nunca conocí al profesor titular, nunca fui adjunto de nadie, sí, pero yo era el titular de mis grupos y demás, ¿no? Pero además me tocó la fortuna, la suerte de que justamente en ese año, 74 debió ser, fíjense los años de los que estamos hablando, me tocó que pues empezamos los académicos a formar el sindicato de profesores de la UNAM. El famoso ESPA-UNAM. ESPA-UNAM. Yo soy fundador de ese sindicato. Y bueno, me tocó en una facultad muy derechosa, con porros ahí al lado, pues desarrollar labores de afiliación, muy atrevidos, mis amigos y yo, afiliando gente abiertamente ahí en las escalinatas de la anexo de la facultad, enseguida de ingeniería, ¿sí? El anexo 2, si no recuerdo mal, ya pasó mucho tiempo y no crean que todo permanece en mi memoria, pero sí, ahí en Contaduría, pues afiliando gente. Bueno, ¿qué pasó? Éramos obviamente adjuntos, como ya les dije, también éramos temporales. Pues se nos terminó el contrato, obviamente. ¿Sí? Un semestre ahí en la facultad, dando clases, se nos terminó el contrato, pero la UNAM yo nunca me expliqué, a lo mejor por ser ya para aquella época un fenómeno tan burocrático y tan espectacular en términos de sus dimensiones, que al siguiente semestre yo ya estaba dando de nuevo clases en la recién apenas fundada ENEP, así se llamaba en ese entonces, ENEP Cuautitlán, ¿sí? ENEP Cuautitlán, y varios de mis compañeros, igual de chavos que yo, pues nos trasladamos allá. No fui el único con esa experiencia. ¿Y qué hicimos? Afiliar a los académicos de la ENEP Cuautitlán con mucho éxito. Mucho éxito. La mayoría de profesores de tiempo completo se afiliaron al sindicato, lo que nos dio una gran fortaleza para poder enfrentar las embestidas de la huelga que tuvimos que estallar. La huelga del SPA-UNAM, que culminó con un cierto mediano éxito, aunque tuvo costos de despidos en el trayecto mismo de la huelga, pero también para mi caso y mis colegas más cercanos, activistas, pues nos costó
un segundo despido de la UNAM, en este caso del ENEP Cuautitlán. Bueno, estamos hablando de la precariedad, estamos hablando de la inestabilidad que, bueno, las luchas sindicales deberían, si no pierden sentido, deberán de abordar con toda energía, a riesgo del suicidio, ¿sí? Por supuesto. De ahí caí a los pocos meses en la UAM y bueno, ¿qué me tocaba hacer? Pues ese sindicato ya consolidado, ya con un contrato colectivo de avanzada, todavía a pesar de que fue violentado y ultrajado producto de una famosa ley López Portillo, que enseguida relato, aunque sea brevemente, porque tiene mucho que ver con el asunto que estamos tocando. Todavía, a pesar de la sustracción de 56 cláusulas referidas a el ingreso, la promoción del personal académico que habían sido conquistados para el terreno del propio contrato, aunque eran condiciones generales de trabajo muy avanzadas, pero luego se convirtió en contrato, fueron quitadas de ese organismo, ese instrumento bilateral, porque pues hubo una ley que para el rector de esos tiempos de la UAM, pues ya ese instrumento bilateral tenía que ser restado, se le tenían que quitar ese tipo de cláusulas que se oponían a la nueva ley. Una ridícula ley, bueno, ni tan ridícula porque todavía la padecemos, todavía padecemos los estragos que causó esa ley. Después de, hagan cuentas, fue en 1980, hasta la fecha sigue vigente, que con el pretexto de elevar a rango constitucional la autonomía, pues no lesionó derechos laborales y derechos sindicales. Tenemos prohibido hasta la actualidad, aun cuando México se inserta en el concierto del comercio internacional, de los derechos laborales de la OIT, pues se nos prohíbe un derecho tan básico, tan elemental como el organizarte, en este caso, a nivel nacional. Entonces, ustedes podrán decir, pues esto suena medio paradójico, medio poco claro. Pues sí, habemos en el país, pues, ¿qué les diré? No menos de, pues, 140 sindicatos de nivel superior. A los que si le sumamos las de medio superior, pues quién sabe cuántos sean, porque es parte de la ignorancia, de las incógnitas que tenemos que resolver, porque la clave está justamente en poder construir nuestro instrumento de lucha, sin el cual es iluso pensar en mejorar las condiciones laborales, sin lo cual es idiota pensar en la elaboración de un proyecto educativo que atienda a una concepción del conocimiento al servicio de las mayorías nacionales o de lo que se quiera, sin lo cual es medio ingenuo hablar de la universidad pública de calidad con la que nos llenábamos la boca todos los izquierdistas de aquellos viejos tiempos, aunque para ser sinceros, nunca supimos aterrizar ese tipo de consignas que, siendo correctas, no teníamos, las estábamos construyendo. Las estamos tratando de darle contenido concreto y en la medida de lo posible expresarlo en términos incluso laborales. Todas ustedes saben lo que eso significa, porque son estudiosas más que los universitarios que no nos preparan para ser profesores, no nos preparan. Si acaso nos dan un tallercito ahí de inducción y de didáctica, y a los inquietos nos ponemos a leer a fulanito, menganito, famosos en el mundo por sus
rollos pedagógicos, educativos. Bueno, es un poquito mi caso, aunque pues por supuesto que no soy experto como lo son la gente de la pedagógica y demás, ¿no? Bueno, esa es la realidad, pero pues queríamos aterrizar esas cosas. Bueno, entonces soy partícipe de esas cosas, llego al CITAM y pues ¿qué hago? Pues luego afiliarme, luego activar sindicalmente y pues de alguna manera más o menos temprana, pues tengo esta historia de haber ocupado algunos cargos sindicales en un sindicato que tiene una rotación, cambios de puestos directivos sindicales, pues muy frecuente porque somos producto de una época de emergencia del sindicalismo democrático que tiene como referencia los líderes que se eternizan o que son líderes vitalicios contra los cuales había que luchar. Entonces el sindicalismo universitario como que en su nacimiento era como la antítesis, cuando menos en términos aspiracionales, de ese tipo de fenómeno corporativo charro, aunque sabemos que no siempre ocurre así, ¿sí? Y tenemos líderes democráticos que duran toda la vida, ¿sí? Porque son genios de la política en sus puestos, pero pues uno dice, no, pues cualquiera de nosotros nos abstenemos a hacer las cosas que ellos hacen porque sí somos o pretendemos ser auténticamente democráticos y no hacemos ese tipo de prácticas donde el pueblo quiere que yo siga, los afiliados quieren que yo siga siendo el dirigente y demás. No, ¿qué pasó? Bueno, entonces la Sensuisic es una coordinadora de sindicatos que nada contra la corriente. 40 y pico de sindicatos, ¿sí? Pero en un ámbito de simple coordinación, porque nos partieron el queso en 1980 a un sindicato nacional que habíamos formado producto de esta lucha, que fue no en la UNAM nada más, fue en todo el país, donde surgimos como hongos, sindicatos más o menos de ese carácter insurgente, democrático, con aspiraciones de imprimir su visión a la educación universitaria, a la educación superior, pero que nos dejaron nacer o sorprendimos a la patronal y al propio gobierno, pero cuando se ponen las pilas nos lanzan la contraofensiva. A partir de la propia UNAM, con Soberón como rector, con toda una tentativa, esto es muy importante para todo el país, en varios niveles educativos, universitarios o no, porque se ha extendido durante toda esta época neoliberal, se ha extendido a otro tipo de instituciones como los centros públicos de investigación, etcétera, que forman parte de toda esta esfera educativa y de ciencia, tecnología, innovación, ligadas también al CONACYT y demás, ¿sí? Bueno, la ofensiva fue esa, un apartado C. Es decir, no queremos sindicatos en las universidades o queremos, en todo caso, un sindicato que tenga derechos disminuidos, no solo disminuidos al nivel del apartado B, que de por sí es un atentado a los derechos básicos de orden social, que son el derecho de asociación, de negociación colectiva auténtica y de huelga. Son los tres derechos consagrados en todo el mundo como los derechos de orden colectivo en el ámbito de lo laboral. Y bueno, había que incluso inventar un apartado C que fuera inferior al propio apartado B, que niega en el fondo ese tipo de derechos que se supone están
de manera más plena en el apartado A. ¿Sí? Apartado A. Bueno, el resultado de ese asunto, porque en estas cosas pues hay muchísimos asuntos que platicar y a mí ya estoy todavía como que digo, ¿de qué les hablo? De las becas y los estímulos de la UAM, como para ilustrarles el sistema más extremo de la fragmentación del salario y de estas distancias entre temporales, inestables, temporales permanentes. Fíjense la gran paradoja, temporales permanentes porque están todos los trimestres o todos los semestres, dependiendo del caso. En la UAM son trimestres, pues 20 años, 30, en la UAM hay uno que creo tiene 44 años de temporal. Claro, uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, 2 minutos, maestra. sí, bueno, su situación, digamos, la situación de la inestabilidad, este título que ustedes le dieron a este diálogo, la reunión de hoy, creo que da en la clave para abordar lo que otros han estado manejando en términos de la precariedad, por ejemplo, ¿no? Y se está poniendo de moda el término de la precariedad. Todo el mundo quiere hablar, como se puso de moda el término de la pobreza, y dice, qué oscuros somos cuando la pobreza, pues es un asunto que tiene que ver con una relación capital-trabajo, donde tú me pagas un salario, me pagas bien y no soy pobre, me pagas jodido, pues soy pobre e incluso extremadamente pobre, o qué sé yo, peor si soy desempleado, ¿no? Escondemos las cosas. Entonces, no basta. En la UAM tenemos como sindicato, somos creo un buen ejemplo con muchos asegúnes, subidas y bajadas, pero un sindicato que desde hace mucho tiempo ha asumido esta lucha que relata con mucha precisión y donde yo no tengo nada que agregar, simplemente dedicar mi intervención a los paros de la UNAM. Ya mandamos un comunicado firmado por todos los sindicatos del Ascenso ISIC y de la nueva central apoyando a los paros de la UNAM, tanto en primer lugar de los profesores, pero en segundo lugar también de los estudiantes. Ya está eso. Entonces, no tengo más que agregar, eso sucede, pero les quiero decir una cosa, la precariedad en ese terreno, medida en términos del empleo y del salario, existe en todo el país. Es la plataforma en la que se sustenta la educación superior y la universitaria, que no es lo mismo, ¿sí? Y es peor, aunque no lo quieran creer, es peor en la privada. Tenemos datos. Ya hoy no les presento datos, pero hay datos que desde hace años hemos venido utilizando para demostrar cómo la plataforma de la precariedad, sobre todo sustentada en la temporalidad, por un lado. Segundo lugar, la duración de la jornada. Eso significa tiempo completo o medio tiempo o de asignatura o tiempo parcial, como le llamamos en la UAM, ¿sí? ¿Sí? Normalmente va combinado, va junto. Eres temporal, pero además eres de asignatura y tiempo de tiempo parcial. Va junto con pegado y cada trimestre. Pero bueno, ¿qué hemos hecho en la UAM? Termino con dos ideas, ¿sí? ¿Qué hemos hecho en la UAM en el largo plazo? ¿Sí? Y qué estamos tratando de hacer en la actualidad, porque de nuevo surge el problema, donde también se han presentado estos asuntos enojosos, insultantes, que a pesar de todo, además de todo, no te pagan. Te pagan una miseria, pero además no te lo pago, ¿sí? Te dejo de pagar. También está presente en la UAM ese fenómeno. Juan Carlos, que anda por ahí, ha sido
testigo afectado por este tipo de comportamientos en la UAM. Aguinaldo, la quincena, y demás. Creo que no tan grave como en la UNAM, porque además en la UAM, proporcionalmente hablando, somos un modelo de universidad muy distinto al de la UNAM. Mientras que en la UNAM, desde los 70s, que yo era estudiante, hablábamos de que el 70% de profesores eran de asignatura, ¿sí? Y que es un porcentaje que más o menos se mantiene, aunque un poco al alza para la actualidad en la UNAM. En la UAM es al revés. La gran mayoría de profesores somos de tiempo completo, definitivos, de planta, ¿sí? Entonces, la afectación es un tanto distinta, pero sí existe, ¿sí? Sí existe. Las becas y estímulos son otra de las, bueno, el presupuesto con afanes de reducción para que te privatices o se comercialice la educación. ¿Qué significó? Pues ya lo sabemos. Guadalupe Carrasco fue actriz fundamental en este tipo de luchas contra el aumento de las matrículas, pues en un afán de obtener recursos que te debe de proporcionar el gobierno de manera obligatoria. Esas cosas también pasaron en todo el país, ¿sí? Pero es un ejemplo lo de la matrícula. En general, la ley de López Portillo nos prohibió intervenir en las cuestiones laborales académicas a los sindicatos con afanes de privatización a través de una lógica de pauperización, ¿sí? De pauperización del trabajo académico sobre todo. No digo que los administrativos ganen maravillas, no es cierto. También están, el poder adquisitivo bajó para todo el país, ¿sí? Toda la clase trabajadora, pero se ensañó, aunque se intenta resolver por mecanismos productivistas que son incluso más complejos que la mera zanahoria. La figura de la zanahoria es mucho más profundo el rollo, es el fenómeno de la interiorización en la conciencia de los profesores de un comportamiento donde si obtengo la beca es porque soy muy bueno y si no la obtengo yo soy el culpable, ¿eh? Hay un fenómeno ahí muy grave de desclasamiento incluso como ubicación como trabajador. Bueno, último asunto. Este fenómeno de la precarización, como decía, tiene la dimensión laboral económica o laboral, con sus dos expresiones, empleo y salario. Pero hay una dimensión que es la más profunda, la más grave y la que tenemos que atender de inmediato a riesgo de que del suicidio, de que no tengamos ningún futuro, la precariedad política. Estamos súper fragmentados, divididos, ¿sí? Divididos. No podemos. Supersituam no existe. Si ustedes se quedaron con la idea de que es sindicato tan heroico y demás, una huelga de no, falso. Hay que conocer la realidad de cómo estuvo en la huelga, sí, pero no estoy criticando el ánimo de lucha, no. Qué bueno que existan este tipo de emociones y de hábito de disposición de la lucha. Lo que estoy queriendo decir es que no tenemos futuro si las luchas son de un super situam o un super no sé qué. O golpeamos juntos, nos unimos en un solo dispositivo orgánico, y eso puede incluir a la propia CENTE, o no tenemos futuro. No tenemos futuro. El neoliberalismo es terco. No se va a detener con los avances tan terribles que ya ha tenido, con los estragos. Entonces, tenemos que, y esa es la peor precariedad que tenemos, la política, de la fragmentación y demás. Y queremos dar pasos a resolverlo ya.
Es más, ya nos tardamos. A lo mejor ya es demasiado tarde. No quiero alertar, pero nos urge. Muy bien. ¿Sí? Resolver esa precariedad y demás. Pero bueno, más que darle cifras, está clarísimo. Me faltó si acaso mencionar que ese embate a favor de la privatización hay que también analizarlo a la luz de la supuesta nueva época de la sociedad del conocimiento, que es una barbaridad teórica en el fondo, porque el uso del conocimiento de la ciencia para efectos productivos tiene siglos, ¿sí? Estados Unidos como potencia es producto de ese plan del uso de la ciencia para efectos productivos, pero México tardíamente se quiere inscribir en eso en medio del neoliberalismo. La virtualidad puede servir para la creación de conocimiento y trabajadores desechables, chatarra, ambos, ¿sí? Desechables, o puede servir para darle un empujón a la lucha social, en este caso la nuestra, ¿sí? No es la virtualidad la que nos genera los problemas, es la que los desnuda. Bueno, ¿sí? Pues muchas Perdón, gracias. ya, perdón. Pues ¿Sabes? muchas Gracias. gracias, profesor. Sí, pues muy interesante todo lo que nos han expuesto y que nos deja ver, ¿no? Cómo se da esta inestabilidad, es como un modo de operación general, ¿no? En todo lo que sería en los niveles medio superior y superior. Y que, como decían, le da una inestabilidad, pero también le da un control, ¿no? Un control sobre el profesorado en este caso, pues ya sabemos, para situaciones pues también políticas y económicas en el país que vienen pues desde afuera también de los grandes organizaciones mundiales que dictan, ¿no? Que dictan situaciones. Bien, pues ahora vamos a pasar a la participación de los compañeros que deseen hacer preguntas o que deseen hacer algún comentario, hasta por 3 minutos. Vamos a solicitar quien quiera levantar la mano o en el chat, o también pueden abrir su micrófono y decirnos quién quiere hacer alguna participación. Ya tenemos anotado al compañero Juan Carlos. ¿Alguien más? Que se vayan anotando. Tenemos al compañero Arturo. Y pues vamos iniciando con ellos, y los compañeros que vayan queriendo tomar la palabra, pues ya los vamos anotando en la lista para que después pues nuestros ponentes nos puedan dar tanto las respuestas como comentarios a las participaciones que se vayan dando. Iniciamos con el compañero Juan Carlos. Adelante. Sí, si abres tu micrófono, Juan Carlos. Ay, gracias, perdón. Buenas tardes a todos, Liz, gracias. Bueno, a mí me toca primero empezar por lo bueno. Formo parte de la CENTE y es un orgullo, y del CITUAM. La UNAM, la verdad es que las opciones que existen no me mueven para moverme en su momento, pero soy alguien que ha vivido o que recién los tres terrenos. En la CENTE, en la CEP, tenía 25 horas de base, y en la UAM y en la UNAM en políticas, y en la UAM acá en Xochimilco trabajé prácticamente 15 años, ¿no? Hasta noviembre de 2020. Entonces, pues es que han expuesto una situación con elementos de análisis, con propuestas organizativas, pero me voy a enfocar solo a la parte que más, pues más duele en uno de los aspectos. Luis mencionaba que son muchos, pero los trabajadores, los que hemos sido maestros en la UAM, yo hacía la broma, y con esto concentro muchas cosas, de que yo, bueno, mi formación es en la UNAM siempre, pero en la UAM creo que volví a hacer la licenciatura de Sociología, porque como profesor precario di clases desde el tronco en Xochimilco, en la UAM Xochimilco, en Sociología, desde el primer trimestre hasta el 12º.
Me faltaron 3 para volver a haber hecho la carrera dando clases en teoría, método, historia, etcétera. Y esto habla de una precarización hasta de nuestra materia de trabajo, en donde las cargas que sufrimos como profesores temporales son brutales en el sentido de que te hacen contrataciones temporales que pueden ir de 3 meses. En teoría podrían ser que por la causal con la que entras pudiera llegar hasta 2 años, pero lo brutal de la discrecionalidad, y aquí me quiero enfocar en eso porque es brutal. La UAM ha tenido reformas recientes, ya Luis mencionó pues los errores que la gestión sindical quizá tuvo en su momento, que llegaron a este momento a una situación muy debilitada, pero en donde lo que campea es la discrecionalidad, tanto en la UAM como en la UNAM. Ya comentaré si me da tiempo algo de la UNAM, pero yo he dado clases desde secundaria, preparatoria, licenciatura y eventualmente alguna vez en una maestría de bateador emergente en la UVM. Pero la cuestión es que en la UAM en particular, las modificaciones que se han hecho pretendiendo instaurar una modificación de reglamentos para las contrataciones han abierto la puerta a la discrecionalidad. Por desgracia, a veces, no hablo del SITUAM como cuerpo colectivo, yo confío en la estructura de este sindicato. Sin embargo, sí se dan situaciones en donde hay formas erráticas de manejar las cosas, no lo voy a detallar, pero hay situaciones en donde se llega a favorecer por gestión o por omisión a algunos en comparación con otros, sí. Entonces me queda un minuto. Pero la situación es de una desolación en donde tú puedes generar productos que van a acabar en un trimestre y luego te cambian las temáticas. Vas a tener que pelear que si me dan el aguinaldo, que si me pagan la parte proporcional meses después. Solo, bueno, aquí de la UAM podría decir muchas cosas. Y en la UNAM, a mí me contrataron, por ejemplo, el semestre que terminó hace unos días, en marzo, y no podía incluso firmar el acta porque me dieron un pago único, como lo describía Lupita, y entonces resulta que no tenía yo habilitada mi firma electrónica. O sea, no podía firmar el acta de evaluación para la que me contrataron en el trimestre, porque la parte administrativa, como está conectada, no pude, y les tuve que decir a mis alumnos de la UNAM, en políticas, magníficos alumnos he tenido en las 2 instituciones, que bueno, les mandaba sus calificaciones en Excel para que supieran y lo pudieran pelear. Es pagar nosotros una supuesta innovación, es la enajenación brutal. Bueno, no me alargo, estoy indignado, me da mucho gusto sentir que en las voces de mis compañeros y compañeras también de la UPN, de Liz, que es una excelente anfitriona, y de Luis, que bueno, reflejan mucho lo que uno siente como profesor. Hasta ahí lo dejo. Pero sí hay un enojo que quiero que lo vean. Aquí hay una compañera mía que está en el SNI y que está en una situación de precaria que la invité, ojalá y quiera comentar algo. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Continúa el compañero Arturo y se prepara Julieta. Bueno, ¿sí se me escucha? Sí, se oye. Bueno, pues quisiera iniciar primero diciendo que es muy importante y es un gusto que personalidades digamos que son de trayectoria de lucha, ¿no? Como Lupita, como Carlita también, que pues aunque en su corta edad es una persona de lucha democrática, ¿verdad? Que ha sido pues que también ha sido junto un elemento, digamos, de consecuencia. Entonces, me da gusto que estén con nosotros y que nos compartan sus conocimientos y sus planteamientos. Yo partiría digamos, de una serie de preguntas. Primero, y que es fundamental, sobre todo en la exposición de Luis, en el sentido del papel de los sindicatos. O sea, el papel del sindicato, o sea, de la organización de los trabajadores. Que bueno, sabemos que en tiempos del movimiento de la UNAM, le decíamos Evaristo Pérez Charreola, ¿no? Y que bueno, pues efectivamente, pues llegó a una negociación y lo que pasó es evidentemente después una digamos, secretarías casi vitalicias, ¿no? Que finalmente también se corrompieron y entraron en una serie de juegos. En el caso de la UPN, hay que decirlo, en este comité que va saliendo, que el que viene es otro peor,
y es la planilla rosa, de una vez le digo a Carlita que no vote por esa, porque es la de las del área 5 que estaban en contra de que los interinos fueran a recontratarse, ¿eh? Entonces, cuidado con esa planilla rosa. Entonces, evidentemente, ¿qué pasa en la UPN? Cuando se presenta este comité, se presenta junto en su mesa con los charros de la 10. Incluso yo participé y dije, bueno, pues si queríamos el cambio para ser mejor, no para estar peor. Digo, si están con los charros, pues realmente no avisora buenas perspectivas. Yo les dije ahí directamente. Bueno, el asunto es que en el ámbito de la negociación, porque sí existen ciertas particularidades en cada unidad. En cada unidad yo pertenezco a la de la Jusco. Y en ese sentido, pues sí, efectivamente tuvo mucho que ver la conducción del comité con la posibilidad de arrancarle a la autoridad las posibilidades de la recontratación.